les dio como alimento un trigo celestial. El Señor les dio como alimento un trigo celestial. Lo que hemos oído y aprendido, lo que nos contaron nuestros padres, lo narraremos a la próxima generación. Son las glorias del Señor y su poder. El Señor les dio como alimento un trigo celestial. Mandó a las nubes en lo alto y abrió las compuertas del cielo. Hizo llover sobre ellos el maná. Les dio como alimento un trigo celestial. El Señor les dio como alimento un trigo celestial. Todos comieron un pan de ángeles, les dio comida hasta saciarlos, los llevó hasta su tierra santa, hasta la montaña que adquirió con su mano. El Señor les dio como alimento un trigo celestial. El Señor les dio como alimento un trigo celestial. Hola, buenas noches. Qué placer que nos encontramos de nuevo hoy día 23 de marzo del 2026 en nuestro espacio bíblico por Zoom, vía Zoom. Y pues vamos, como todas las sesiones, a comenzar como debe de ser, dándole gloria y honor a Dios Padre a través de Jesús de Nazaret. Y te invito a que juntos digamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. E invocamos al Espíritu Santo y decimos: oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre. Condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Muy bien, pues nuevamente tenemos la gracia de comenzar un día más de reflexión sobre nuestras sagradas escrituras, y te recuerdo que esta noche seguiremos analizando, seguiremos reflexionando sobre el libro del Éxodo. Y nuestra petición particular de esta noche va por todos los otros miembros de la Iglesia, de la única Santa Iglesia Cristiana Católica
apostólica que Jesús fundó. Y lo hacemos porque estamos ya a un paso de celebrar la Semana Mayor, la Semana Santa. Por lo tanto, esa semana que anticipo, no tendremos clases, por supuesto, porque cada uno vamos a estar inmersos en la adoración, en la reflexión, en el culto a Jesús de Nazaret, el unigénito de Dios, nuestro Mesías y Señor, y por lo tanto, pues no podemos andar, como dijeran por ahí, en la procesión y haciendo otras cosas. Entonces, la próxima semana no tendremos clase, vamos a brincarnos hasta dentro de 15 días para poder vivir todos, para poder vivir y con toda la devoción, perdón, con toda la devoción, la Semana Santa. Perdona, me estaba dando entrada a otros compañeros que estaban entrando, discúlpame. Entonces, nuestra intención particular de esta noche va, repito, enfocada a que todos y cada uno de nosotros, miembros de la Iglesia, estemos preparados para vivir con toda la intensidad de vida, el darle culto y adoración a Jesús de Nazaret, al unigénito de Dios Padre, que por voluntad envió en los tiempos de la plenitud, por la voluntad del Padre, de Dios Padre, lo envió para darnos a conocer el reino de Dios, el reino de los cielos y cómo vivirlo. Bueno, pues vamos a enfocarnos todos a hacerlo correctamente. Estamos esta semana en los últimos días de preparación de la Cuaresma, pero pues se van rápido estos días y te invito a que si algo más tienes que hacer para vivir la conversión, para estar listo para la Semana Santa, lo hagas. Tienes aún tiempo. Pero quiero referirme muy especialmente al mensaje que el día de ayer el Papa León nos transmitió y nos hizo ver que Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, que es la resurrección y la vida también, y que es la puerta para entrar al reino de los cielos. Todo esto es cierto, que a través de él no obtendremos una paz total, sino hasta que lleguemos al reino de los cielos con Dios nuestro Padre, a la morada eterna, que desafortunadamente todo lo que vivimos en este bello orbe, en este bello planeta y en este inmenso universo, es pasajero, que todo tiene un fin y que en realidad disfrutamos de muchas cosas, nos apegamos a muchas cosas materiales, nos cuesta trabajo dejar todo lo material pensando que puede haber cosas mejores, pero pues nuestra fe y nuestra religión nos hacen ver que todos somos peregrinos en esta vida para llegar al reino de los cielos, a la casa de Dios Padre. Y solamente hasta ese momento obtendremos la paz total, esa paz que se niega a darse aquí en este mundo, que hoy como nunca tiene más conflictos y más problemas entre muchas naciones e entre intereses de estadistas y dignatarios del mundo, en fin, todo lo que ya hemos hablado. Pero que baste decir eso, por un lado, nunca había habido tantos conflictos como ahorita. Y por otra parte, en que estamos encadenados
a la tecnología, a los avances. Hay un sinfín de cosas que no son malas si se manejan y administran bien, pero que nos hacen esclavos de ello y que en ellos encontramos satisfacción temporal que nada más nos distrae de nuestro objetivo fundamental, que es llegar a Dios. Entonces, le pedimos a Jesús de Nazaret que para darle honor y gloria a Él como es debido, nos ayude a todos nosotros, comenzando por el propio sumo pontífice, todo el colegio cardenalicio, los obispos, los presbíteros y diáconos, los seminaristas y todos los consagrados y todos los laicos que pertenecemos a la Iglesia de Cristo, Señor nuestro, que estemos todos en la misma sintonía para poder vivir como debe de ser esa semana, que le demos culto a Él, que le demos honor y gloria y que sepamos hacer lo mismo con nuestro prójimo como Él nos pide, porque solamente así podremos llevar a plenitud las celebraciones de esa semana próxima. Entonces, que los pastores de su iglesia sepan encauzar a todos los feligreses, que nosotros los laicos sepamos desempeñarnos correctamente, no solamente esa semana, sino siempre, y que nos esforcemos por hacer por nuestro prójimo lo que nunca nos hemos atrevido a hacer. Y sobran ideas, sobran cosas que se puedan hacer, pero pues si queremos darle gloria y honor a quien nos ama profundamente y, por, y a quien voluntariamente entregó su vida por nuestra remisión del pecado y la salvación, pues que sepamos hacer nosotros algo digno, algo grande, algo que nos cueste trabajo, pero que enaltezca el testimonio que vino a darnos Jesús. De veras se lo pedimos. No nos vamos a volver a ver nosotros, sino hasta después de la Semana Mayor, hasta dentro de 15 días, y por lo tanto, pues se lo pedimos ahorita. Y yo te invito de verdad a que nos esforcemos por hacer algo grande. Por esa razón, fíjate que escogimos el salmo, el canto inspirado en el Salmo 78 de la nomenclatura hebrea, que se llama Las lecciones de la historia de Israel. Y lo seleccionamos por una razón muy importante. Estamos estudiando nosotros la historia de la salvación y vemos que desde los orígenes del hombre hasta nuestros días, las tendencias de pecado, de concupiscencia, de perdición, de caos, han sido repetitivas y constantes y que a pesar de que estamos ahorita en el siglo XXI, parece que estuviéramos como en los inicios de la humanidad, cayendo en los pecados de soberbia, cayendo en la desobediencia, cayendo, permitiendo que el tentador nos haga víctimas predilectas de él. Somos clientes VIP del Satán, porque a todos nos trae, pero si nos agarra la medida y nos sabe llegar por donde él sabe que flaqueamos. Y entonces, este Salmo 78, si tú te fijaste, nos habla de la historia del pueblo elegido por Dios y todo lo que fue pasando durante la historia de la salvación y muy especialmente durante la historia del Éxodo. Y ahí nos parece que lo que están recitando en ese cántico, fuera del día de hoy también volvemos a caer en lo mismo. La única diferencia es que esto fue escrito sobre las experiencias del pueblo de Israel, el pueblo elegido de Dios,
cierto, hasta el fin de los tiempos, pero eso no quiere decir que sean lo máximo desde el punto de vista de que no aceptaron a Jesús, nuestro Señor y Maestro, como unigénito de Dios y como el Mesías esperado. Por lo tanto, todas estas alabanzas y loas y gloria que mencionan aquí, las dejaron en el aire porque no supieron adherirse a la palabra de nuestro Mesías y Señor y formar parte del nuevo pueblo de Israel, el nuevo pueblo de los bautizados. Y pues es un honor que nosotros, pertenecientes a la única Santa Iglesia Cristiana Católica fundada por Jesús nuestro Señor, seamos ahora el pueblo elegido y que junto con todo el resto de la humanidad, no lo niego, estemos todos en condiciones de poder llegar al cielo si así lo decidimos. Pero obviamente que los bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pues tenemos una gran ventaja sobre los demás porque nos hace hijos de Dios y hermanos de Jesús. Por lo tanto, si sabemos manejar nuestra vida, dirigir nuestra vida conforme a todas las enseñanzas de Jesús en este mundo, que nos vino a enseñar todo lo que su Padre le había pedido que nos diera a conocer, pues tenemos ya un pie en el otro lado. Pero para poner el otro pie en ese umbral no es fácil y necesitamos mucha fortaleza, mucha fuerza, mucha convicción, fuerza. Necesitamos al Espíritu Santo siempre en nuestra vida. Por lo tanto, pues le rogamos a Jesús que además de que nos tiene la gracia de estar entre nosotros ahorita en esta clase, que también nos impulse y que no deje de enviarnos Espíritu Santo para poder llegar todos juntos en su momento cada uno, por supuesto, pero que todos lleguemos como destino final a disfrutar de esa paz que solamente podremos encontrar en los brazos de Dios Padre. Pues que así sea. Bueno, y pues dicho lo anterior, vamos a continuar con nuestro estudio del libro del Éxodo y con esta lámina que nos recuerda cómo fue el inicio de la aventura en donde Dios Padre, donde Yahvé, Dios para los judíos, se le encomienda la misión a Moisés de salvar al pueblo, a su pueblo, al pueblo hebreo, al pueblo israelita que estaba bajo la opresión del imperio egipcio. Recordemos que no fue siempre así esas condiciones, que si el pueblo elegido de Dios, el pueblo hebreo, el pueblo israelita, actualmente el pueblo judío, llegó a Egipto, fue porque por voluntad divina pasaron unos muchísimos años de prosperidad, de calma, de paz y por lo tanto los 70 elementos que llegaron a la ciudad de Gosen, ahí en Egipto, a esa ciudad en donde se arraigaron porque José el soñador, el predilecto del faraón, permitió que allí estuvieran. 450 años después, como estaba pronosticado en las escrituras, ahora eran una multitud que ponían en riesgo la seguridad del imperio egipcio. Yo no sé, hablando de esa caducidad y repetición de lo que la historia nos propone, piensa una cosa, en esos momentos el imperio egipcio, a pesar de su fortaleza, a pesar de su fuerza, de su antigüedad,
su inteligencia y su dominio en todo el pueblo, en todo el mundo de aquellos tiempos, entraron en temor de que en un momento dado los judíos, en un momento de arranque, si algún otro imperio quisiera arremeter contra los egipcios, se aliaran a ellos y los vencieran. ¿Qué te trae eso a la mente? No lo mismo pasó aquí con nuestros eh, habitantes en nuestro país, cuando se aliaron muchos pueblos a los españoles para vencer al reino de Tenochtitlán. Y estamos hablando de esa, coincidentemente en estas mismas épocas. Pero ¿qué piensas ahorita cuando escuchamos que hay naciones que quieren dominar determinadas zonas estratégicas del mundo porque pueden llegar a ser una amenaza para su país o porque necesitan el tener certeza que desde ahí puedan dominar al resto del mundo? ¿Qué te habla esto de que, cómo es la historia de la salvación y cómo es la historia de la humanidad? ¿Cómo es la historia del hombre que, repito, caemos en los mismos vicios, pecados, concupiscencias y dominio del maligno y hace estragos toda la voluntad del Padre? Entonces, no estaría fácil. Y en este momento, cuando Moisés recibió la instrucción de liberar al pueblo elegido, pues fue algo trascendente que cambió la historia de la humanidad y que estamos viendo que después de que pasaron todos los episodios para poder liberar al pueblo, que tuvieran que pasar las 10 plagas, que tuvo que ser la última, el, la muerte de los primogénitos, tanto de la raza humana como de los animales, para que el faraón se asustara y no permitiera, eso es incorrecto, sino que, sino que vencido por ese gran dolor, dijera a los judíos arraigados ahí, no solamente váyanse, lárguense, con respeto lo digo, pero lárguense de aquí, no los queremos. Y esto lo vamos a ver claramente porque después de 10 plagas, después de 10 eh, consecuencias funestas, cada una de ellas, y que hace que el corazón endurecido del faraón permitiera que se fueran, poco tiempo después va a arrepentirse de esta acción y los va a perseguir de nuevo. Entonces, a pesar de el supuesto dolor que tuvo este faraón, pues vuelve a echarse para atrás, como dijéramos, y va a arremeter contra de ellos una vez que han salido de Egipto. Ya vimos en el capítulo número 11 de la Biblia, vimos que después de todo lo que hemos hablado, llegó un momento en que la víspera de la salida, de la huida, más bien dicho, porque Dios lo permitió, todos los israelitas obtuvieron beneficios de parte de mucha gente de la población, entre otros, el obtener objetos de plata, de oro, vestidos y muchas cosas valiosas que van a llevarse en este viaje. Y vemos también que este momento que viven en unas cuantas horas previas a la salida se convierte en la primera Pascua de acuerdo a las tradiciones judaicas. Y para los judíos, desde ese momento, se sigue respetando el orden y la secuencia de todo el ritual que esa noche comenzó. No, no vamos a ahondar más, pero recordemos que Moisés les dio la orden
de que de pie, con la cintura ceñida, con las sandalias puestas, con todo listo, consumieran el cordero o el animal que hubieran seleccionado y que en forma asada lo consumieran, no frito, no hervido, sino asado, y que si fuera necesario para consumirlo, invitar a los vecinos que lo hicieran y que no se le quebrara ni un hueso a este animal y que se consumiera todo el animal, exceptuando la sangre, obviamente, que para los judíos desde siempre ha sido eh, la representación de la vida y sigue siendo, y que para muchos momentos, pues también lo identificamos nosotros que sin sangre, pues no puede haber vida. Y por esa razón, cuando Jesús en la cruz derramó por nosotros su sangre, fue hasta la última gota. Entonces lo reforzamos la enseñanza que estamos aquí viendo. Bueno, pues entonces a la mañana siguiente salen ya, en este mapa te lo quise poner, no tenemos un mapa que nos hable exactamente, que nos muestre los puntos para poder identificar, pero aquí te quiero recordar que la región de Gosen, más o menos, estaba por aquí donde está el cursor en este mapa, y que aquí tú puedes ver que media el Mar Rojo. Este, aquí, pues, el estrecho es más estrecho, la penetración del Mar Rojo dentro de las tierras entre el río Nilo y el río de Arabá. Y en esto vamos a situarnos para entender mejor el cruce del Mar Rojo. Pero entonces, más o menos de aquí de la parte norte, de lo que es Gosen, de ahí donde radicaban los hebreos, de ahí van a salir. Y en el capítulo 12 de la Biblia, después de que ahí nos narra cómo fue esta primera Pascua, nos hace también mención muy especial que ahí también va a surgir la fiesta de los ácimos, y que esta fiesta de los ácimos tiene su origen en que por la salida que iban a hacer intempestuosa, mucho de la masa que tenían en las artesas o en donde fuera los judíos, los hebreos, perdón, los israelitas, se la llevaron así tal cual, sin ponerle nada de levadura. Y de ahí viene ese nombre de ácimos, y de ahí surge el origen de esta celebración dentro de los hebreos, en que aparejado con el Pesaj o la Pascua, para nosotros, ellos viven también celebraciones similares a las nuestras. De ahí surgen nuestras tradiciones. Aquí estamos hablando de un paso intermedio, pudiéramos decir, porque después de que no existía, surge esta primera Pascua, y esta Pascua, al estilo en que se está narrando, en lo que vimos, es el mismo estilo de Pascua que prevaleció ya una vez que Jesús de Nazaret estaba entre nosotros, y que él, como buen judío que fue, también la celebró durante los años que tuvo de vida, y que solamente en la última cena, como lo conocemos nosotros, ese jueves de la Semana Santa para nosotros, él transforma el ritual de la Pascua, y ahí surge la Pascua cristiana, la Pascua como Jesús nos enseñó que la celebráramos. Pero recordemos también, únicamente desde el punto de vista histórico, que Jesús vivió este tipo de celebración de Pascua durante toda su vida. Bueno, pues entonces estoy en el Éxodo, ahorita en el capítulo 12, por si me quiere seguir allí.
en el libro del Éxodo, al igual que vimos en el estudio del libro del Génesis, nos encontramos con un grave problema de interpretación correcta, porque esto, el libro del Éxodo se escribió al igual que el Génesis, más o menos como 600 años antes de que viniera Jesús a este mundo. Y que esto fue, más o menos, para que te ubiques, después de que regresaron de la expulsión hacia Babilonia de todos los pensantes de Judea. Entonces, solamente hasta que regresaron y después de haber vivido de nueva cuenta la opresión de un imperio ajeno, después de haber sido sometidos a la voluntad de un pueblo extranjero, después de que acabaron con muchos de los signos más importantes para ellos, como fue la profanación del templo y la imposición de dioses paganos dentro del templo de Jerusalén. Después de que sufrieron todo esto, de que en carne propia tuvieron que vivir los israelitas, los judíos, esa deportación, solamente hasta ese momento, de nueva cuenta, apreciaron el valor de lo que era darle culto y honor a Yahvé Dios, Dios Padre para nosotros. Entonces, aquí te digo, cuando se escribe el Éxodo, todavía están en vigor las tradiciones yavistas, las tradiciones eloístas, las tradiciones deuteronómicas, que estas deuteronómicas surgen precisamente de la interpretación de la ley judía bajo la escritura y pensamiento de Moisés. Y con este regreso surge también la clase sacerdotal, la clase que va a dar dominio y que va a manejar no solamente la esfera religiosa, sino también la política y la de vida del pueblo, y que se vio reflejado ya en los tiempos de Jesús de Nazaret en la constitución del Gran Sanedrín, esos sacerdotes que dirimían e imponían sus criterios sobre cualquier cosa. Ahí recuerda que fue el lugar en donde decidieron esos sacerdotes condenar a Jesús porque no lo reconocían ni como hijo de Dios ni como el Mesías esperado. Todo esto para que te ubiques. Pero entonces, el punto que tenemos aquí es que hay interpretaciones también dentro del Éxodo que por haber sido escrito poco más menos 600 años después de que sucedieron los acontecimientos, se presta a que luego nos confunda en los nombres que citan, en las ubicaciones y en detalles, pudiéramos decir, finos. Pero eso no quita que los acontecimientos medulares no se hayan dado. Claro que se dieron, pero te comento esto porque si tú te pones a leer el Génesis y también el Éxodo, te vas a encontrar con muchos puntos que se contradicen en el mismo libro, para que tengas cuidado y que procures hacerlo siempre bajo la guía de alguien experto, no yo, sino alguien experto de veras, que te ubique en la correcta interpretación de esto. Bueno, por lo tanto, vamos a ver que en el libro del Éxodo vamos a encontrar reflexiones que nos van a hacer entender en el fondo mejor cómo dentro de la historia de la salvación se van dando acontecimientos en forma repetitiva a través del tiempo, a través de los siglos. Entonces, por decirte algo, esta forma de la celebración de la Pascua
aunque se dio por el año más o menos 1250, 1240, antes de que viniera Jesús al mundo, sigue siendo válido dentro de la forma de celebración entre el pueblo judío. Al decir pueblo judío es lo mismo que el pueblo hebreo, que así se le nombró en su principio, que luego después de Jacob cambia a pueblo de Israel por llamarse por voluntad divina él, que le cambió el nombre de Jacob a Israel, y ellos posteriormente, ya por ser habitantes después de un buen tiempo del reino de Judea, de ahí va a venir el término de judío. Entonces, dentro de la historia del pueblo judío, pues saca cuentas tú nada más 1250 años más 2000 más 2100 que llevamos, hace casi 3500 años que el pueblo judío celebra la Pascua de esta manera en que lo tuvieron que hacer esa noche al preparar la huida para que Moisés los llevara a la tierra prometida. Bueno, pues entonces vamos a encontrar en el Éxodo intercalado acontecimientos que nos dicen lo que está pasando, junto con reflexiones de tipo teológico y algunas costumbristas, algunas de las tradiciones que se van dando, y lo vamos a ir viendo así a lo largo de los 40 capítulos del Éxodo. Entonces, esta noche vamos a avanzar teóricamente mucho, porque del capítulo 12 vamos casi a concluir el Éxodo. ¿Por qué? Porque muchas de las partes intermedias nos va a hablar de acontecimientos que también están reflejados en el libro de los Números, otros en el libro Levítico, otros en el libro del Deuteronomio y otros también en, en, la, en, todo el contexto de la Torah eh, judía. Quiero hacerte un comentario, por favor. Si me encuentras un poquito disperso esta noche, voy a procurar que así no sea, pero te explico por qué es esto. Eh, por, un, por un descuido, hoy en el jardín de tu casa, me fui de bruces sobre una zona en que tenemos, enramada en que tenemos bugambilias, y me di además del golpe, me dio una raspada bárbara en mi cabeza, sangré todo de que se me clavaron las espinas de la bugambilia, y pues no pasó a mayores, pero como que me ha traído este día medio menso. Y te lo comento para que no creas que es por otra cosa que estoy un poquito lento el día de hoy, y te ruego que disculpes, por favor, el que así es. Bueno, entonces tenemos que dentro de estas reflexiones, repito, hay prescripciones que se van a encontrar en todos los libros. Por esa razón, vamos a ir citando lo más importante, dejando a un lado estas reflexiones mismas que vamos a tocar cuando estudiemos ya en su momento los otros libros del Pentateuco de nuestra Sagrada Escritura o de la Torá judía. Bueno, entonces se van de ahí de Egipto. La partida la vamos a encontrar ya en el capítulo 13, a partir de la parte cuarta. Entonces ahí vemos que el faraón deja salir al pueblo y los israelitas salieron bien equipados con bienes materiales de ahí de Egipto. Salieron, ya lo dijimos. Partieron del punto, para que te ubiques nada más, no lo vas a encontrar en el mapa,
no lo vamos a poder identificar, pero nos dice la escritura que salieron del lugar de la ciudad de Sucot. Sucot, que curiosamente, de ahí por ese nombre de Sucot, una de las celebraciones dentro de los tradicionales judías es el Sucot, precisamente en honor y recuerdo del lugar en que salieron. Y en el Sucot, para que te ubiques, es la fiesta en la cual ponen sus palmas en las partes altas actualmente de las casas para recordar que tuvieron que salir de Egipto viviendo en tiendas hechas como se pudiera, muchas de ellas con enramadas de palmeras. De ahí viene la palabra Sukkot y de ahí viene de donde salieron. Bueno, entonces de este lugar de Sukkot van a partir y entonces van a tomar hacia el desierto de Suf. El desierto de Suf, aquí no lo ves con ese nombre, pero se ubica más o menos aquí abajo de donde dice estepas sirias. Todo esto es el desierto de Suf. Los israelitas van a salir de Sucot y van a ir bajando hacia el sur. Entonces, de ahí encaminándose por el desierto de Suf, perdón, entonces el faraón se arrepiente y junto con su corte ve que fue un error el irse, ahorita un segundito. Ah, gracias, perdón, un mensaje de Jehová, gracias, si no fue, gracias, me estaba calmando, gracias. Entonces, se encaminan aquí saliendo de Sucot y van a tomar por el desierto de Suf. El faraón se lanza a perseguirlos, dice la escritura que más o menos eran poco más de 600 carros, los mejores carros de guerra que tenían, y se lanza tras de los israelitas. Y entonces Moisés recibe de parte de Yahvé Dios el mensaje de que no teman porque Él está con ellos y que no va a sucederles nada malo. Y Moisés se los externa a toda la población que confiaran que que Yahvé Dios Padre para nosotros, estaba con ellos. Entonces, Yahvé le dice que el cayado que trae, ese bastón alto, grande que tiene, va a ser con el mismo que lo convirtió en serpiente ante el faraón en cierto momento. Él va a ser su poder que le va a llevar a hacer signos de prodigios en beneficio del pueblo por la voluntad de Dios. Importante. O sea, si estamos viendo los aspectos de reflexión, tenemos que tener en cuenta de que Moisés fue un instrumento de Dios Padre para liberar al pueblo, que por otra parte los signos de poder que realizó Moisés no fueron porque Moisés tuviera poderes extrasensoriales o que tuviera, no sé, que fuera brujo o que fuera hechicero, sino porque Yahvé Dios le confirió la oportunidad de en su nombre hacer estos signos. Esto mismo lo vamos a ver reflejado ya en los tiempos de Jesús, con una gran diferencia, que en el caso de Jesús, Jesús siempre nos hizo ver que todo lo que estaba haciendo era por voluntad de su Padre. En este caso con Moisés, pues no lo externaba, si de por sí poco hablaba, el que hablaba era Aarón, su hermano, pero Moisés hacía los signos, pero no comunicaba el sentido profundo de estos signos. Bueno, pues entonces
Al llegar al cruce del Mar Rojo, donde acamparon una noche, porque nos habla la Biblia, que tardaron 3 días para poder llegar a la zona en que estaba el Mar Rojo. Y entonces ahí Yahvé Dios le dice a este Moisés que extienda su báculo y que por la mañana del día siguiente van a tener paso franco sobre el mar. Por lo tanto, les dice, les dice que no se preocupen, que no va a pasarles nada. Entonces aquí algo que tenemos que ver como reflexión obligada es que desde un principio en su avance había signos, símbolos que los acompañaron durante todo el éxodo. Y esto se refería a una nube y se refería también a, a columnas de fuego. Entendamos que dentro del avance progresivo de nuestra historia de la salvación y concretamente de nuestra religión, sabemos que el Espíritu Santo, presente desde la creación del mundo, eh, lo conocían únicamente en forma muy, muy genérica. No identificaban qué era el Espíritu Santo. Eso lo vamos a conocer hasta que Jesús nos lo presente, ya cuando Él esté entre nosotros. Entonces estamos hablando de más o menos 1300 años después. Pero entonces nosotros, estudiosos de la Biblia y en esta época, sabemos que dentro de las manifestaciones del Espíritu Santo, entre otras, está el ráfagas de viento, está columnas de fuego, está nubes, está el agua. Son símbolos con los que identificamos la presencia del Espíritu Santo. Bueno, pues entonces, en este éxodo, el Espíritu Santo está presente bajo la forma de nube que les va dando sombra durante el día y por la noche se convierte en columnas de fuego que permite que no sucumban en la heladez de temperatura en el desierto y les propicie mejores condiciones. Entonces, nos dicen que en ese cruce del Mar Rojo, el ángel del Señor, que así mencionan, es la presencia de Dios, el ángel del Señor, que muchos estudiosos teólogos piensan que en un momento de la antigüedad pudo haber sido el propio Dios que bajo la forma de un ángel estuviera entre nosotros. Pero no vamos a entrar en esos detalles. Aquí en la Sagrada Escritura nos dice el ángel del Señor de ir al frente del contingente se pasa a la retaguardia y que también la nube y la columna de fuego hacen lo mismo, se pasan hacia atrás. ¿Y por qué dices tú? ¿Por qué si van al frente marcando el camino, por qué se pasan hacia atrás? Hay una razón importante. El faraón les estaba dando ya alcance, prácticamente ya estaba a unos cuantos pasos de ellos. Y entonces esta nube y el ángel lo que hacen es propiciar una confusión atmosférica, el cambiar las condiciones del clima, el que no permita que las fuerzas del faraón distingan que están ya a un paso del contingente de los israelitas. Y entonces, todavía por si esto fuera poco, a la mañana propicia el espíritu que se trasrosquen, que se dificulte el que las ruedas de las carretas, de los carros de guerra, perdón, que llevaba el faraón pudieran avanzar, dando oportunidad a que todo el pueblo elegido pudiera hacer el cruce en estas columnas abiertas dentro del Mar Rojo. Déjame ver si por aquí
vamos a encontrar algo para que nos ubique un poco. Bueno, entonces, esa es la razón por la cual eh, la nube se va a la retaguardia para entretener a las fuerzas del faraón. Pasa el contingente del pueblo elegido y las fuerzas del faraón se lanzan contra de ellos y como le había anunciado Yahvé Dios, Dios Padre, al propio Moisés, le dijo, a la mañana siguiente, esa mañana, van a ver la gloria de Dios, todo el pueblo. Va a manifestarse la gloria de Dios. Y así se hace. Entonces, las fuerzas del faraón, todos mueren ahogados en el cruce del Mar Rojo. Entonces, ¿por qué? Porque Moisés también, después de que cruzaron con el mismo báculo, lo extiende sobre las aguas y vuelven a ponerse en su condición normal, por lo cual murieron toda la gente del faraón. Bueno, entonces los que no murieron quizás, o los que se enteraron, pues vieron que Yahvé era poderoso, pero el mensaje llevaba especial dedicación para el pueblo elegido, para los propios hebreos, los propios israelitas, demostrarles quién era Yahvé Dios y que con él estaban en protección. Ese era el mensaje importante. Dentro de los aspectos teológicos que estamos comentando, en el capítulo 15 del Éxodo, tú vas a encontrarte un canto triunfal, un salmo, pudiéramos decir, o una especie de salmo bellísimo que habla de la gloria de Dios, que habla del poder de Dios, que habla de la necesidad del pueblo de alabar a Dios. Quiero hacerte mención de esto porque es bellísimo y de aquí este canto surgió de costumbres y de tradiciones orientales todavía más antiguas y está adecuado al momento que vivió el pueblo elegido en el cruce del Mar Rojo. Por lo tanto, es hermosísimo todo lo que dice. La diestra de Yahvé es impresionante por su esplendor. Al soplo de tu ira se aglomeraron las aguas, soplaste con tu aliento, muestra del Espíritu Santo. Quien como tú, Yahvé, entre los dioses, los conduciste con poder a tu morada santa, en fin, muchas cosas. De este canto, ahí tiene mezclado algunos versos que proceden de profetas como Isaías, como Ezequiel, como Jeremías, que te los comento porque es prueba, estos profetas fueron posteriores. Y sin embargo, aquí en la exaltación que se da, hace referencia a algunos escritos de estos profetas. Esto te lo comento como una prueba adicional de que la escritura del Éxodo fue posterior a todos estos tiempos. Por esa razón, lo comento porque puede haber una discordancia en la forma en que están presentados. No en el hecho, sino en la forma, porque algunos son yavistas, otros sacerdotales, ya hemos hablado de eso. Bueno, vamos a centrarnos qué pasó después de este cruce del Mar Rojo. En el capítulo 15 del Éxodo nos dice que van a emprender la marcha por el desierto y que se van a dirigir a la zona del sur. En la zona del sur vamos a identificarlo, déjame ver. No, ya me brinqué el mapita, perdóname. En el rumbo hacia el sur, aquí está el Sinaí, perdón, ¿no? Aquí déjame ponerlo. Aquí está el monte Sinaí, entonces van a emprender al sur. Aquí hay algo importante que debo de decirte.
El éxodo definitivamente fue una, una marcha que fue de acuerdo a la voluntad de Yahvé Dios, de Dios Padre. Esto fue, no entendemos muchas cosas todavía en estos días, queremos como siempre que la voluntad de Dios se adecue a lo que nosotros creemos o pensamos, pero no es así, nunca podremos entender dentro de su sabiduría infinita el por qué se dio de esa forma el éxodo. Te comento por qué te digo esto. Salieron aquí de Sucot y van a llegar, la intención es llegar a la zona de Canaán, más o menos para que nos ubiquemos por este punto. Aquí vemos que se encuentra desde la antigüedad Siria, Fenicia, Palestina, todas esas regiones que actualmente son gran parte de Canaán y gran parte eh, del pueblo judío. Bueno, existían tres diferentes rutas para poder hacer esa travesía. Una sería aquí por donde está el cursor y siguiendo paralelo a la costa para poder llegar al lugar de destino. Esto se escucha como la más fácil, la más certera y además que proporciona recursos como el agua y muchas cosas más. Pero aquí ya vimos que había palestinos, fenicios, sirios y muchos reinos más. Entonces, eso dificultaba el paso porque los iban a ser atacados y probablemente sometidos por todos estos reyes o dirigentes de estas naciones. Había una segunda alternativa que era paralela, pero un poco más hacia el sur, que aunque ya no ibas al parejo del mar, pero era relativamente segura porque no había tantas fuerzas eh, de otros reinos como aquí lo había. Pero esta zona tenía montañas, tenía cordilleras, tenía caminos escabrosos, por lo cual se volvía peligrosa y difícil de transitar para llegar a estas zonas. Entonces, el camino que llevó el éxodo, para muchos de los pensantes dicen no, inexplicable, ¿por qué se fueron hacia el sur hasta llegar aquí al monte Sinaí? Después volvieron a subir, vuelven a bajar, más o menos para que te des una idea, vuelven a subir, vuelven a bajar y van a hacer un recorrido mucho más largo, aquí por donde ve el cursor, para poder llegar hacia la zona de Canaán. En pocas palabras, pudiéramos decir lo que en una oportunidad aquí, yendo al parejo de la costa, hubiera significado un recorrido quizás menor a un año, o yendo por la parte intermedia, un recorrido que tal vez llevara 2 años, 3 máximo, pues se hizo el recorrido que llevó 40 años. Entonces, la única razón por la cual fue así es porque era la voluntad de Dios. Y con la voluntad de Dios, aunque no la entendamos, debemos de aceptarla por un lado, pero por otro lado tratar de ver por qué. Y una de las razones que podemos encontrar aquí es que necesitaba el pueblo escogido purgarse, necesitaba el ser sometidos a muchas pruebas. ¿Por qué? Porque en el tiempo en que estuvieron en Egipto, independientemente de la prosperidad económica y de la facilidad de vida y de todos los beneficios que tenía el gozar de estar
bajo el amparo de un gran imperio, había un grave problema. Eran politeístas. El Egipto era un reino que había vivido siempre bajo la influencia de Mesopotamia y de otras culturas desde muchos siglos atrás, todos politeístas. Y entonces el pueblo de Israel estaba muy contaminado de esas costumbres politeístas y de todas las costumbres, además desde el punto de vista terrenal, que propiciaban, como puede ser la misma concupiscencia, como puede ser la degradación del cuerpo, como puede ser la adicción a muchas cosas que van en contra de todos los preceptos y todo lo que Dios Padre quiere para todos nosotros. Entonces, eso, entre otras cosas, tenían que purgar y tenían que purificarse. Y por otra parte, ¿por qué no decirlo? Tenían que llegar, a fin de cuentas, a Canaán los que tuvieran la, los que pudieran llegar por ser gente con otro pensar. Por lo tanto, de acuerdo al censo que se lleva en el libro de los números, que viene siendo el libro de los números, uno de los 5 integrantes del Pentateuco, ahí nombran cuántas personas salieron de Egipto. Y de acuerdo a ese censo, que únicamente situaba a los varones de 20 años o más, fueron 603,550 personas que salieron de Egipto. En esta cantidad, por eso comúnmente se dice que eran 600,000, 3,550 más no pinta, pero así fueron. Entonces, ahí no están tomados en cuenta menores de 20 años, aún siendo varones, ni mujeres, ni niños. Y además se unieron a esta salida muchas personas que ni siquiera eran del pueblo de Israel. Entonces, pues el número de gentes que salieron fue enorme, enorme. A pesar de eso, hubo algunos judíos que decidieron no salir junto con el resto de, la, de sus de sus conciudadanos, de los ciudadanos israelitas, decidieron no hacerlo por las razones que tuvieran. Pero entonces, en estos 40 años que demandó el camino, se fueron purificando algunos. Otros, tristemente, no se purificaron y se recrudecieron sus malas costumbres. Esto lo comento porque a pesar de que en muchos momentos vamos a ver que el pueblo aceptó seguir las condiciones que Yahvé Dios, Dios Padre para nosotros, les pedía, y ellos dijeron que sí las iban a cumplir, mentira, no las cumplieron. Y por lo tanto, probablemente dentro de la voluntad divina, pues fue una de las razones por las que tuvieron que deambular por 40 años. Y a fin de cuentas, vamos a ver que de los originales que salieron de Egipto, no pasan de 15 los que van a entrar a la tierra prometida. Es más, ni siquiera el propio Moisés va a poder entrar. Pero lo comento porque pues tenemos que entender el, el punto de vista teológico de lo que esto significa. El número 40, que lo vemos repetido en muchos momentos en la historia de Jesús de Nazaret, como por ejemplo cuando estuvo
40 días en el desierto, o también aquí no son días, sino son años, son 40 el término de tiempo que van a tener que pasar en este éxodo. Y por esa razón, eh, el número 40 es sinónimo dentro de las cifras bíblicas de lo que es una generación. En pocas palabras, una generación salió de Egipto, esa misma generación va a acabar muriendo en el, en el, en el, en la peregrinación para llegar a la tierra prometida, y unos cuantos son los que van a ingresar. Y ahí se puede entender perfectamente el significado de una generación. Bueno, entonces, como consecuencia de todo esto, ya al iniciar la marcha con rumbo hacia el Sinaí, van a transcurrir 3 meses de que salieron de Sucot a que van a llegar al Sinaí. Pero en ese trayecto, en los comienzos de ese recorrido, nos cita la Biblia en su capítulo 15 dos poblaciones interesantes. Una que se va a llamar Mará, que ahí es un punto intermedio al que llegaron y que no pudieron tomar de sus aguas porque las aguas estaban amargas. Eso significa el nombre de Mará, que era aguas amargas. Entonces, dentro de esto, dejando a un lado el aspecto físico, moralmente influye en que el pueblo murmure contra Moisés y al hacerlo eso también contra Yahvé, porque le dice, ¿qué vamos a beber? Moisés ya en lo privado invoca a Yahvé. Y aquí fíjate, hay algo, un punto que no lo marca la Biblia, pero a mí me hace mucho ruido. Mucho ruido, digo, en buen plan, porque nos dice la Escritura que le dijo Yahvé a Moisés, lanza un madero al agua y quedará en condiciones de beber. Me llama mucho la atención porque nosotros estudiosos de la Biblia y ya pensando en los tiempos de Jesús, ¿en dónde muere Jesús? En un madero. Y entre otros atributos de Jesús, ¿qué cualidades tiene? En que es agua viva, en que es un manantial de agua viva. Y me llama mucho la atención, repito, no lo dice la Biblia, pero yo reflexiono y digo, bueno, ¿por qué tuvo que ser un madero lo que le pide Yahvé, que lance al agua y se le quita lo amargo? Y entonces todos pueden tomar de esa agua. Entonces, después de este episodio, es importante, Yahvé, Dios, le dice a Moisés que tiene que lograr que todo el pueblo elegido, bueno, para ser elegido, perdóname, o sea, que todo el pueblo, para poder ser el reino elegido, tiene que guardar los preceptos y ordenanzas que les diga. Y entonces empezamos a ver es que algo que nunca reflexionamos, que pensamos nada más en que ya están en el Sinaí y que ya van a recibir las tablas de la ley Moisés y que se las va a dar a conocer y que ellos dicen que sí, pero aquí no entendemos bien que esto comienza desde este lugar de Mará, de las aguas amargas, en que ahí murmuran contra Moisés, murmuran contra Yahvé, que le permite Dios Padre a Moisés lanzando, echando el madero al agua, que se vuelva potable esa agua y, y y que les tiene que ir haciendo entender que solamente Yahvé debe de ser su único Dios al que le deben de rendir culto. Solamente a él, que no pueden tampoco hacer interpretaciones de dioses
que no sea él, que es más, que no tienen ni siquiera que hacer figuras relacionadas con él. En primer lugar, ni lo conocen, nunca lo han visto, ni lo verán, pero que no puede haber ninguna representación terrenal de lo que es Dios. Entonces, Moisés los está ya aleccionando y ellos están aceptando. Entonces, cuando llegue el punto en que lleguen al Sinaí, ya no puede ser casualidad el que digan, sí, sí aceptamos respetar el decálogo. Ya están viviendo en estos 3 meses, Moisés les está preparando que si quieren esos beneficios de ser el pueblo elegido, tienen que cumplir con las ordenanzas y mandamientos de Yahvé Dios. Entonces, después de este episodio de Mara, vamos a ver otro detalle en el cual se muestra esas dos caras del comportamiento del pueblo elegido, porque obviamente en ese trayecto no van encontrando en el desierto alimentos y entonces empiezan a lamentarse, a seguir murmurando y a seguir murmurando contra Yahvé Dios, porque no tenían alimentos a su gusto suficientes. Y muchos de ellos decían, ¿cómo es posible que nos hayan sacado de Egipto, en donde teníamos carne, en donde teníamos, citan varias vegetales, en donde había pescado, en que podíamos comer sin ningún problema? O sea, ya no se acordaban aquí de que estaban de esclavos, se acordaban únicamente de lo que habían podido ingestar y que lo extrañaban y que murmuraban de que cómo es posible que no tuvieran nada en este viaje. Entonces Yahvé le dice a Moisés, después de que le expone la situación, le dice, mira, voy a hacer que llueva pan del cielo y el pueblo saldrá cada día a recolectar lo suficiente para su sustento diario. Hablan de una medida ahí de aquellos tiempos que no pude encontrar su equivalente. El nombre de esta medida era el Homer, pero no pude encontrar a cuánto equivalía dentro de las medidas de peso. Pero les dice Yahvé, todos los días van a recolectar este pan, pero el día sexto van a poder recolectarlo doble. ¿Por qué lo digo enfatizando esto? Porque le dijo Yahvé Dios a Moisés, si alguien consume, si alguien toma más de la medida que debe de ser de su ingesta cualquier día, dice, se le va a echar a perder. Y efectivamente, muchos por avaricia o por lo que fuera, recolectaban más maná del que se podían comer y al día siguiente estaba agusanado y echado a perder. Y por otra parte, como una excepción, el día sexto recogían doble y al día siguiente estaban en condiciones de poderse comer. ¿Qué nos está mostrando esto? En primer lugar, que Dios es providente, que Dios, así como los pájaros del cielo no se preocupan por lo que van a comer, como nos enseñó Jesús, y viven, nosotros también, hijos de Dios, tenemos un sustento material que no nos debe de preocupar. Por otra parte, este maná nos habla también, es una prefiguración de lo que en su momento va a ser la Eucaristía, porque la vamos a tener también siempre a disposición y que pudiéramos decir, si nos convertimos en come hostias, perdón por el término, pero como mucha gente hay, come hostias que únicamente les preocupa estar en las celebraciones por recibir la Eucaristía y muchos de ellos ni siquiera
están en condiciones de recibirla y otros más, aún estando en condiciones, es únicamente por procedimiento y que saliendo de ahí se les olvida que recibieron el pan de Dios y les sale cole y cuernos y el prójimo bien, gracias, ¿no? Entonces, entonces nos enseña el maná en parte esta prefiguración a lo que para nosotros va a ser la Eucaristía, pero también nos ilustra aquí que por voluntad divina Él va forjando las tradiciones y las costumbres de el pueblo de Israel, porque ahí les está dando el, ya los detalles. Al sexto día vas a poder tomar el doble, lo vas a consumir parte al día séptimo y va a estar en condiciones de que te nutra, por un lado. Por otra parte, es no una prefiguración, sino ya una claridad de que dentro del judaísmo iban a respetar 6 días y el séptimo iba a ser día de descanso. Aquí, por esa razón, les permite que recolecten doble el día sexto. Por un lado, que lo había en doble cantidad, por otra parte, que no se echara a perder. Por otra parte, señal de que no quería Yahvé Dios, Dios Padre, que el día séptimo hicieran algo distinto que no fuera alabarle. De ahí viene esta tradición y de esta ordenanza. ¿Y por qué surge ahí? Pues porque de acuerdo a las enseñanzas dentro del judaísmo, dicen que el origen de esto es porque la creación, Dios Padre, o sea, Yahvé Dios, para ellos, Dios Todopoderoso, para nosotros estudiosos de la Biblia, la Santísima Trinidad, que participó en la creación del universo y del mundo, ya se hizo en 6 días la creación y el séptimo día, de acuerdo a la narrativa del Génesis, Dios descansó. Y de ahí surge el por qué, tanto en el judaísmo como ya en el cristianismo, hay un día dedicado a Dios. La diferencia está que en el judaísmo es el día sábado, el día que dedican a darle culto a Dios, a Yahvé Dios. Y nosotros, en el cristianismo, es el domingo, el día del Señor. Pues ¿por qué? Porque fue el día que resucitó. Es el día más grande que puede haber en la historia. Y entonces, pero encontramos aquí los orígenes de estas costumbres. Bueno, entonces, así fue como surgió el maná. Y además, para que no se quejaran de falta de carne, Dios Padre permite que codornices que en esa zona y por el tiempo en el que estaban haciendo el recorrido, la naturaleza, bajo la voluntad de Dios, permite que por las tardes muchas codornices caigan, no solamente vuelen, sino que caigan al terreno, al suelo, en esa zona desértica, y entonces era tal la cantidad que podían también comer carne. Entonces, la carne y el maná fueron las dos cosas que los nutrieron por un buen tiempo. Las codornices no fue durante los 40 años, el maná sí lo fue. Y entonces por esa razón también viene, entendemos el porqué dentro de las tradiciones judías, en la tienda del encuentro, la tienda que después va a convertirse en el templo de Jerusalén, pero que en el desierto se le conoció por voluntad de Yahvé Dios. La tienda del encuentro se iba a tener en un recipiente eh, sagrado, ¿por qué no decirlo? Vestigios, maná que estaba recolectado allí, para que todas las generaciones futuras dentro del judaísmo
conocieran de dónde pudieron nutrirse durante el tiempo del Éxodo. La, la bondad de Dios de haberles dado ese maná, que para que te ubiques era una especie de escarcha que caía sobre las hierbas silvestres que hay en el desierto. Imagínate como si fuera cilantro o perejil que hubiera por ahí, pero que no se podía comer, nada más por que te dieras una idea. Y esa escarcha, después de que caía por las madrugadas, adquiría un color entre blanquecino y ligeramente amarillo, y que ya al paladar se convertía como un pan, de acuerdo a la narrativa del propio Éxodo, nos dice que era un pan eh, como con sabor como a miel. Entonces, los israelitas conservaron por siempre desde esa época y en el Arca de la Alianza, entre otras cosas, vestigios del maná. Bueno, poco tiempo después de esto, sucede que vuelven a tener sed y no hay agua disponible también en donde se encuentran, que aquí son dos poblaciones, para que nos ubiquemos, una se llama Masá y otra se llama Meribá, que la traducción de Masá quiere decir tentación y la traducción de Meribá quiere decir querella. Entonces, estos lugares fueron así conocidos ya en la historia, porque ahí se vuelve a dar la murmuración y se vuelve a dar todo, porque en parte tú dirías, pues es entendible, no había agua. Y aquí se da el punto en el cual le dice Yahvé Dios a este Moisés: golpea con tu báculo la piedra, la roca, y brotará agua. Aquí, desde el punto de vista teológico, hay algunas escuelas eh, dentro de las yavistas y otras más que dicen que esta roca siempre los acompañaba. Difícilmente es así, porque pues si fuera así, no iban a estar reclamando que no tenían agua, se hubiera dado este episodio antes. Pero aquí sí nos queda claro que golpeando la roca brota esa agua. Para nosotros, estudiosos de la Biblia, esto quiere decir que en los tiempos de Jesús, que Él se presenta muchas veces, que Él es agua viva, y quien beba de esa agua jamás tendrá necesidad, no tendrá sed. Pues lo entendemos mejor nosotros ya con el paso de nuestro estudio y del tiempo, perdón. Y después, como otro episodio más dentro de este capítulo 17, te quiero decir que a pesar de que aquí en esta zona, más o menos, por donde está el cursor, hay una población, hay un país que se llama Amalecitas, en donde tenían un líder que se llama Amalek, y en el trayecto hacia el Sinaí los ataca. Y aquí nos da otro dato muy interesante la Sagrada Escritura. Nos dice que este Moisés le pide a Josué hijo de Nun, que después vamos a ver ya más, más detenidamente, le pide que prepare a todos los guerreros que pudieran pelear contra Amalek, porque los iba a, iban a pelear contra él. Y entonces este Moisés le dice, recibe el mensaje de Yahvé, que confíen en él. Y ese mismo mensaje se lo da a toda la gente que va a combatir. Y entonces este Moisés se sube a una montaña, a una prominencia geográfica, y desde ahí, al levantar los brazos, cuando los tenía levantados, Josué y su gente vencían, o sea, iban ganando,
Y cuando bajaba los brazos este Moisés, era al revés. Amalek les daba 20 las malas a los israelitas. Entonces, en un momento dado, aquí hay dos israelitas, uno se llama Aarón, su hermano, y otro más de nombre Hur. Y le ponen una piedra para que se siente Moisés, y ya que está sentado, cansado ya de tener los brazos en alto, uno le sostiene un brazo, otro el otro, y así pasan las horas, y este Moisés está todo el tiempo así, en esa actitud de oración. Imagínate cuando tú ves ahora a los presbíteros que también levantan sus brazos y piden al Espíritu Santo todo el, toda la fuerza y toda la bendición para transformar el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Algo así semejante estaba Moisés con los brazos abiertos. Y esto también para nosotros es señal del poder de la oración, lo que logra cuando oramos y pedimos una gracia a Dios Padre. Bueno, pues aunque queremos avanzar mucho, algo hicimos. Hoy vimos del capítulo 11 hasta el capítulo 17. Entonces, pues le agradecemos a Jesús de Nazaret y a su Espíritu Santo que nos hayan acompañado. Yo a ti, tu consideración, a mi dispersión mental y y te espero aquí dentro de 15 días. Deseo que la Semana Mayor la vivas tú y toda tu familia eh, muy de una forma muy especial y que deje para ti algo grandioso que te transforme, algo que haga que seamos mejores hijos de Dios Padre, que seamos verdaderos hermanos de Jesús y que podamos, dándole gloria y honor, llegar al reino de los cielos. Pues voy a ponerte la canción de cierre. Manda constancia de tu asistencia, por favor, y que tengas una Semana Santa de lo mejor, que deje huella de veras. Que descanses, te pongo la canción de cierre.